Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. ¿Estás listo para sumergirte en una de las historias más escalofriantes y perturbadoras que haya visto Florida? Dos primos, unidos no solo por la sangre, sino por una oscura y macabra alianza, desataron un terror sin precedentes en la costa este de los Estados Unidos. Este no es un caso común. Es un relato de violencia, engaño y una brutalidad que desafía toda lógica. ¿Cómo pudieron dos hombres comunes esconder una mente tan retorcida? ¿Qué llevó a David Alan Gore y Fred Waterfield a convertirse en los primos asesinos? Hoy te llevaré paso a paso por el oscuro camino que recorrieron, desde sus primeros ataques hasta el juicio que paralizó a todo un estado. Pero te advierto, no es una historia para corazones débiles. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te helará la sangre y te hará cuestionar cuán cerca puede estar el mal, incluso cuando menos lo esperas. ¿Quieres conocer la verdad completa? Entonces, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Prepárate, porque esto apenas comienza. En el año 1983, un par de nombres comenzaron a resonar en los archivos de la policía de Vero Beach, Florida. No eran simples sospechosos. Lo que surgía tras esos nombres era una red oscura de crímenes que estremecería a toda la región. Se trataba de dos primos, David Alan Gore y Fred Waterfield, quienes, según las investigaciones, eran responsables de una inquietante cadena de homicidios que se extendía desde finales de la década de los 70. La prensa, siempre ávida de titulares impactantes, no tardó en darles un apodo: los primos asesinos. Un dúo que compartió algo más que lazos de sangre. Compartieron una visión retorcida, una fantasía enfermiza que los unió durante años. En este video vamos a explorar a fondo el caso. Vamos a descender juntos a los rincones más perturbadores de esta historia real, una donde la confianza familiar se convirtió en el catalizador de actos inimaginables. Así que, antes de continuar, dale like al video y activa la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir es absolutamente aterrador. Todo comenzó en 1979, en una tranquila comunidad llamada Indian River Junction, también en Florida. Una mujer que conducía sola fue seguida de forma sospechosa por un vehículo. Sin previo aviso, Fred Waterfield, uno de los primos, disparó con un rifle directo a una de las ruedas de su coche. Ella perdió el control del automóvil y tuvo que abandonarlo. A pesar del susto, logró huir a pie antes de que pudieran interceptarla. Fue una huida milagrosa. Aunque no lo sabían aún, esa sería solo la primera de muchas señales de alarma. Poco tiempo después, ambos siguieron a otra mujer desde Vero Beach hasta Miami. El objetivo era claro, pero la ejecución falló. Cuando ella aparcó su auto en una calle concurrida, con varios transeúntes cerca, decidieron abortar el ataque. El miedo al ser descubiertos aún superaba su impulso. Pero eventualmente sus planes se materializaron. A finales de ese mismo año, lograron interceptar a una joven que caminaba sola por las afueras de Vero Beach. La retuvieron contra su voluntad y durante el tiempo en que la mantuvieron cautiva, la sometieron a graves abusos. A pesar del horror vivido, la joven logró sobrevivir y presentar una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, con el paso de las semanas, retiró todos los cargos. Alegó que no podría soportar la humillación pública que implicaría enfrentar a sus agresores en un tribunal. Esta decisión, aunque comprensible por el trauma que enfrentó, tuvo consecuencias catastróficas. Después de este incidente, los primos retomaron sus vidas con una normalidad tan perfecta como inquietante. David
trabajaba a diario junto a su padre en plantaciones de cítricos, desempeñando labores de campo. Pero su segundo empleo era aún más contradictorio. Era asistente del sheriff del condado, lo que le otorgaba no solo acceso a información confidencial, sino también una placa y cierto nivel de autoridad. Fred, por su parte, se había mudado a Orlando, donde dirigía un concesionario de autos usados. Ambos parecían haber seguido caminos diferentes, pero lo cierto es que su vínculo nunca se rompió. Y cada vez que Fred visitaba a su primo, el propósito no era simplemente familiar. Fred comenzó a manifestar un deseo cada vez más fuerte de revivir aquellos oscuros episodios, y David no tardó en entender la verdadera intención detrás de esas visitas. David Alan Gore, nacido el 21 de agosto de 1953, presentaba una figura imponente. Pesaba alrededor de 120 kilos y tenía una personalidad reservada, pero marcada por una obsesión peculiar: las armas. En su tiempo libre, se sumergía durante horas en manuales de armamento, estudiando cada detalle técnico. Durante su adolescencia, trabajó en una gasolinera. Fue despedido cuando el dueño descubrió algo inquietante. David había perforado un pequeño agujero en la pared que separaba el baño de hombres del de mujeres. Aquello, más que una travesura, revelaba una conducta preocupante. Fred Waterfield, su primo, era apenas un año más joven. Durante la secundaria, había sido una estrella del equipo de fútbol del Instituto del Condado de Indian River. Su rendimiento deportivo era admirable, pero quienes lo conocieron sabían que su temperamento era volátil. Aunque en público podía parecer carismático, había un rasgo que siempre generó inquietud entre sus compañeros: su ira desproporcionada ante situaciones mínimas. Ambos, sin un rumbo claro en la vida, terminaron canalizando sus frustraciones en un mismo objetivo: hostigar y acechar mujeres. Según se supo más tarde, comenzaron a desarrollar un patrón de seguimiento desde 1976. En un principio, mantenían cierta distancia, observando desde lejos. Pero con el tiempo, su audacia creció. Una de las primeras mujeres en denunciarlos formalmente fue Angela Rommel Austin, de 20 años. Ella aseguró que había sido víctima de una agresión sexual cometida por ambos, y que uno de ellos la había amenazado con un arma. No obstante, los primos declararon que todo había sido consensuado. El caso fue finalmente archivado por falta de pruebas, lo que no solo les permitió continuar en libertad, sino que también aumentó su sensación de impunidad. Ese episodio fue un punto de quiebre. Su confianza se disparó, y con ella la gravedad de sus acciones. En enero de 1981, Fred hizo una propuesta espeluznante a su primo. Le ofreció pagarle $1,000 por cada chica joven que lograra capturar y llevarle. Para David, aquello no solo representaba una recompensa económica, sino también la oportunidad de dar rienda suelta a sus más oscuras fantasías con una justificación adicional. Estaba cumpliendo un pedido de su propio primo. El 19 de febrero de 1981, David llevó a cabo su primer encargo bajo este macabro acuerdo. Aquel día, Jing Hualing, una estudiante de apenas 17 años, bajó del autobús escolar sin imaginar que alguien la observaba. David se le acercó de forma amistosa, mostrándole su placa de ayudante del sheriff, y le ofreció llevarla a casa. Ella, sin motivos para sospechar, accedió. Al llegar al hogar de la joven, David se encontró con la madre de Ying, una mujer llamada Xiang Huangling, de 48 años. Fue en ese momento que David tomó una decisión inesperada y aterradora: retener a ambas. Las subió a su vehículo y las trasladó a un huerto alejado, rodeado de árboles frondosos, un lugar ideal para evitar miradas indiscretas.
Allí ató a la madre contra un árbol, asegurándose de que no pudiera moverse. Luego, contactó a Fred, quien seguía en Orlando. Como era de esperarse, Fred tardaría varias horas en llegar. Mientras tanto, David no se detuvo. Durante la espera, sometió a ambas mujeres en reiteradas ocasiones, guiado por una violencia tan cruda como calculada. Era, según sus propias palabras en testimonios posteriores, una manera de pasar el tiempo. Cuando Fred finalmente apareció en el lugar, la escena que encontró fue tan retorcida como perturbadora. Observó detenidamente a ambas víctimas. En ese momento, descartó cualquier interés por la madre de Ying, asegurando que era demasiado mayor para sus preferencias. Se concentró entonces en la adolescente. Pero antes de dar rienda suelta a sus impulsos, hizo algo que marcaría un antes y un después. Reforzó las ataduras de la madre de tal forma que le impidió respirar adecuadamente. Huang Ling comenzó a perder la conciencia de manera progresiva, hasta que su cuerpo no pudo resistir más. Murió allí mismo, en presencia de su hija, que fue forzada a presenciarlo todo mientras no podía hacer nada para evitarlo. Antes de regresar a su ciudad, Fred dejó una suma de $400 en manos de su primo David, con una instrucción clara pero macabra. Debía encargarse por completo de desaparecer los restos de las víctimas. Sin hacer preguntas, David procedió con uno de los métodos más fríos y calculados que se han registrado en los archivos criminales del Estado. Ambos cuerpos fueron cuidadosamente fragmentados y depositados dentro de grandes barriles llenos de aceite industrial. Luego, aquellos contenedores fueron enterrados en un terreno apartado, sellando por completo cualquier posible rastro. El horror apenas comenzaba. Pasarían aproximadamente 5 meses antes de que volvieran a actuar. El 15 de julio de 1981, la siguiente víctima, Judith Davey, de 35 años, acababa de llegar a las costas del estado, atraída por la tranquilidad y belleza de las playas de Florida. Aunque residía en Fort Pierce, una pequeña ciudad costera, Judith anhelaba experimentar un nuevo paisaje, por lo que se dirigió a Round Island Park, un lugar con vistas espectaculares y un ambiente relajado, ideal para desconectar. Al llegar, aparcó su vehículo cerca de la playa y comenzó a caminar por el parque, sin imaginar que alguien ya había puesto los ojos sobre ella. David Alan Gore, actuando a instancias de su primo Fred, quien había solicitado específicamente a una víctima con características particulares, entre ellas que fuera rubia, había salido de su casa ese mismo día con una misión muy clara: encontrar a alguien que encajara con ese perfil. Conociendo perfectamente el área, David se dirigió al parque y observó atentamente a los visitantes. Al ver llegar a Judith, supo de inmediato que era la indicada, pero esta vez su método sería aún más engañoso y perturbador. Dejó que la mujer disfrutara del lugar con total tranquilidad, mientras él se acercaba sigilosamente a su vehículo y manipulaba el motor para que fallara cuando ella intentara volver a casa. Cuando Judith terminó su paseo y regresó al automóvil, el coche, tal como había planeado David, comenzó a presentar fallas. Fue entonces cuando él apareció en escena, fingiendo ser un buen samaritano. Se ofreció a llevarla al teléfono público más cercano para que pudiera contactar a una grúa o a un mecánico. La mujer, agradecida y sin sospechas, aceptó la ayuda. Sin embargo, tan pronto como subió al camión de David, todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, él sacó un arma de fuego y unas esposas, inmovilizándola por completo. Luego, contactó a Fred por teléfono y acordaron un punto de encuentro en una zona alejada y deshabitada. Cuando David llegó con Judith aún retenida, Fred la observó con satisfacción.
De inmediato, supo que su primo había cumplido con lo acordado. Tras cometer uno de los crímenes más oscuros de su historial, Fred, satisfecho con el resultado, recompensó a David con un cheque de $1,500. El destino de Judith Davey permaneció durante mucho tiempo como un enigma sin resolver. No había cuerpo, no había pruebas. Nadie sabía qué había pasado realmente con ella. Sin embargo, 2 años después, David, ya bajo arresto y en proceso de confesión, reveló un dato aterrador. Afirmó que su cuerpo fue llevado a una zona pantanosa a unos 16 kilómetros de la carretera interestatal 95. Allí, según su propio testimonio, arrojó los restos al agua para que fueran devorados por los caimanes del lugar. Tan solo una semana después de la desaparición de Judith, un giro inesperado sacudió la vida de David Alan Gore. La policía local comenzó a sospechar de él luego de recibir un aviso de un ciudadano del área. El denunciante informó que un hombre con placa había detenido a su hija en un camino rural, alegando que necesitaba interrogarla por un caso. Aquello levantó las alarmas. Tras 2 días de seguimiento e investigación por parte del departamento, David fue sorprendido en una situación altamente comprometida. Estaba oculto en el asiento trasero del vehículo de una mujer que se dirigía a una cita médica en la clínica de Vero Beach. Llevaba consigo una pistola, un par de esposas y un escáner de frecuencia policial, herramientas que usaba para interceptar comunicaciones de las autoridades y evitar ser descubierto. Tras su arresto, fue llevado a juicio, donde un jurado lo encontró culpable del cargo de allanamiento con arma de fuego, entre otros delitos. La sentencia fue de 5 años de prisión, acompañada de un mandato de tratamiento psiquiátrico, dada la naturaleza inquietante de su comportamiento. Sin embargo, durante su tiempo en la cárcel, David rechazó de forma sistemática todo tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico. No mostró señales de remordimiento ni de disposición para rehabilitarse. Sorprendentemente, fue liberado en marzo de 1983, 3 años antes de cumplir su condena, gracias a un beneficio de libertad condicional. Al enterarse de que David había salido de prisión, Fred regresó de inmediato a Vero Beach. No era una visita de cortesía. Su intención era clara: volver a lo que ellos consideraban su juego. La cacería comenzaba otra vez. El 20 de mayo de 1983, apenas unos días después del reencuentro, intentaron capturar a una trabajadora sexual en la ciudad de Orlando. La mujer, aunque fue amenazada con un arma, logró escapar corriendo. Su valentía fue notable, y su instinto de supervivencia la salvó. Para ese momento, muchas mujeres dedicadas al trabajo sexual en Estados Unidos ya estaban alerta ante los peligros de los asesinos en serie, una amenaza cada vez más frecuente en los titulares del país. Sin embargo, aquella fuga no detuvo a David y Fred. Al día siguiente, el dúo encontró a 2 adolescentes de tan solo 14 años, Angélica Lavalle y Barbara Ann Bayer. Estaban haciendo autostop en las calles de Orlando. Fue un encuentro trágico. Ambas fueron interceptadas, llevadas a un lugar apartado y víctimas de un acto de violencia extremo. Sus vidas terminaron esa misma jornada, ejecutadas a sangre fría. Los cuerpos no corrieron la misma suerte. Mientras que el cadáver de Angélica fue arrojado a un canal cercano, en un intento de ocultar el crimen sin mucha planificación, Barbara Ann Bayer fue tratada de forma más meticulosa. Su cuerpo fue desmembrado y enterrado en una fosa poco profunda, cavada apresuradamente en un área remota. Este último acto, el desmembramiento, representaba, según los expertos, una manifestación extrema del deseo de control que muchos delincuentes violentos desarrollan. Para algunos, esa práctica simboliza la culminación del poder absoluto sobre una víctima,
solo superada por actos aún más extremos como el canibalismo. En el caso de Fred y David, esa sensación era compartida. Su vínculo se basaba en la complicidad y en la repartición de roles dentro de sus crímenes. Lo más perturbador era la dinámica entre ellos. Mientras Fred era quien fantaseaba con los actos de dominación, David era el ejecutor directo, el que llevaba a cabo las acciones más crudas. Durante el tiempo que David estuvo encarcelado, Fred no cometió más asesinatos. Pero apenas su primo fue liberado, volvió a actuar, como si ambos formaran un engranaje siniestro que solo funcionaba cuando estaban juntos. Casi un mes después de su último crimen conocido, el 26 de junio de 1983, una escena impactante hizo que las autoridades de Vero Beach, Florida, activaran todos sus protocolos de emergencia. Una llamada anónima al 911 alertó sobre una situación tan extraña como perturbadora. Un hombre desnudo había sido visto en un vecindario residencial disparando contra una joven, también desnuda. Las patrullas no tardaron en acudir a la zona. Al llegar, los agentes observaron algo que les heló la sangre. Dentro del garaje de la residencia señalada, goteaba sangre fresca desde la parte trasera de un automóvil estacionado. El maletero parecía estar cerrado a la fuerza, pero algo en la escena no dejaba lugar a dudas. Lo que fuera que contenía no era nada bueno. Con sumo cuidado, los agentes procedieron a abrir el maletero. Allí, confirmaron sus peores temores. El cuerpo sin vida de una mujer yacía en su interior, con una herida de bala en el cráneo. La escena fue inmediatamente acordonada. Se solicitó refuerzo policial y se desplegó un operativo de búsqueda del sospechoso que, según los informes, aún se encontraba en las inmediaciones. Lo que siguió fue una persecución que se prolongó por más de 90 minutos. Agentes especializados, helicópteros y unidades tácticas fueron desplegados en la zona. Finalmente, el sospechoso se rindió sin ofrecer más resistencia. Había estado intentando esconderse dentro de su propia vivienda. Al ser detenido, condujo a los agentes directamente hacia el ático de la casa. Allí, encontraron a una adolescente atada con cables eléctricos, visiblemente afectada, pero con vida. En la comisaría, las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos. La joven, de tan solo 14 años, se identificó como Regan Martin. El principal detenido fue David Alan Gore, quien no tardó en ser vinculado a los crímenes anteriores. La historia que Regan relató era aterradora. Ella y su amiga Lynn Elliott, de 17 años, habían decidido salir juntas después de clases aquel día. Ambas estudiaban en una escuela de Vero Beach y planeaban pasar el rato en la playa de Wabasso, una zona muy frecuentada por jóvenes. Para llegar, optaron por hacer autostop, una práctica que, aunque arriesgada, no era tan inusual en ese momento. Fue entonces cuando un vehículo se detuvo frente a ellas. En su interior estaban David Alan Gore y su primo, Fred Waterfield. Los hombres les ofrecieron llevarlas a la playa. Las chicas, confiadas, subieron al auto. Pero en lugar de llevarlas al destino prometido, las condujeron hasta una finca perteneciente a la familia Gore, en una zona apartada. Al llegar a la propiedad, Fred anunció que debía marcharse. Afirmó haber visto a su hermana durante el trayecto y dijo estar preocupado por ella, por lo que decidió regresar caminando. A partir de ese momento, David quedó solo con las dos adolescentes. Fue entonces cuando comenzó uno de los episodios más crueles de toda la serie de crímenes. David intentó separar a las jóvenes, llevándolas a distintas habitaciones de la casa. En esos espacios, ambas fueron sometidas durante varias horas. La violencia del atacante fue extrema, y el aislamiento entre ellas impidió que pudieran ayudarse mutuamente. Sin embargo,
En un momento en que David estaba agrediendo a Regan, Lynn Elliot logró reunir el coraje suficiente para intentar escapar. Aunque tenía las manos atadas a la espalda, corrió hacia la calle, buscando ayuda desesperadamente. Logró salir de la casa, pero mientras corría, perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese instante, David salió corriendo tras ella. Más tarde, él mismo describiría lo ocurrido. Dijo que la alcanzó, que la arrastró de regreso hacia la casa mientras ella se resistía y luchaba por liberarse. En medio del forcejeo, la arrojó con violencia al suelo. Luego, según su testimonio, la tomó por la cabeza. Y el resto es una escena demasiado perturbadora para ser detallada en su totalidad. Cuando la policía terminó de tomar las declaraciones, David no intentó negar los hechos. Por el contrario, en un gesto frío y directo, identificó a Fred Waterfield como su cómplice, lo que dio paso inmediato a una orden de búsqueda y captura. Pocas horas después, Fred fue localizado y detenido por las autoridades. El 7 de diciembre de 1983, David Alan Gore aceptó cooperar con la policía. En uno de los momentos más escalofriantes de la investigación, condujo a los agentes hasta los lugares donde había ocultado los restos de varias de sus víctimas. Los oficiales, aunque ya sabían que estaban ante una mente criminal compleja, no estaban preparados para lo que iban a descubrir. En total, fueron encontrados los restos de 3 adolescentes y 2 mujeres adultas, enterrados en diferentes puntos, todos conectados a las actividades del dúo. La noticia sacudió por completo a la comunidad de Florida y se convirtió rápidamente en una de las tragedias criminales más atroces registradas en la historia del estado. Las familias, el público y los medios exigieron justicia con una sola voz. Querían un juicio rápido y ejemplar. Un dato que generó un profundo impacto en la comunidad fue el origen de aquella primera llamada al 911. Se descubrió que quien había presenciado la escena inicial, el hombre desnudo disparando contra una chica en plena calle, había sido un joven de tan solo 15 años llamado Michael Rock. El adolescente, que andaba en bicicleta por la zona, presenció el crimen y, conmocionado, se dirigió a su casa para contárselo a su madre. Fue ella quien realizó la llamada a emergencias. Gracias a su acción inmediata, se evitó que Regan Martin tuviera el mismo destino trágico que su amiga Lynn. Michael fue reconocido como un héroe local, y muchas voces coincidieron en que, de no haber sido por su valentía, los crímenes del dúo podrían haber continuado sin interrupción. Finalmente, el 6 de enero de 1984 comenzó el esperado juicio. El proceso tuvo lugar en San Petersburgo, Florida, y fue cubierto por la prensa de todo el país. Durante el juicio, Regan Martin fue llamada a testificar, y su relato dejó al jurado sin palabras. Con la voz quebrada, la joven explicó que David les había advertido que si intentaban huir o hacer cualquier cosa fuera de lo que él ordenara, terminarían muertas y con el cuello cortado. Contó que fue agredida en al menos 3 ocasiones diferentes mientras estuvo retenida en la casa. También relató el momento en que Lynn escapó. Mientras ella permanecía encerrada en un armario, escuchó los pasos acelerados de David saliendo tras su amiga, seguidos por 3 disparos secos que perforaron el silencio de la tarde. Más tarde, al enterarse de que Lynn había sido asesinada, David volvió, sacó a Regan del armario y la escondió en el ático. Allí la mantuvo hasta el momento en que la policía llegó a la vivienda. La defensa intentó por todos los medios disminuir la responsabilidad de David Alan Gore, apelando a argumentos psicológicos y a una supuesta pérdida de control momentánea. Pero las pruebas, los testimonios y, sobre todo, la crudeza de los hechos
eran imposibles de refutar. Finalmente, el 16 de marzo de 1984, tras semanas de un juicio cargado de tensión y testimonios impactantes, el jurado emitió su veredicto. David Alan Gore fue declarado culpable del asesinato de Lynn Elliot y de 3 cargos adicionales de agresión sexual relacionados con ese mismo caso. La sentencia fue tan contundente como inevitable: pena de muerte por el asesinato de Lynn Elliot y 5 cadenas perpetuas por los demás cargos de homicidio. La sociedad, aún conmocionada por la brutalidad de sus crímenes, aplaudió la decisión judicial como un acto de justicia largamente esperado. Meses después, el 21 de enero de 1985, el turno de rendir cuentas llegó para su primo y cómplice, Fred Waterfield, quien fue condenado por el secuestro y asesinato de Barbara Ann Bayer y Angelica Lavallee, ocurridos en mayo de 1983. Aunque su implicación directa fue debatida, las pruebas fueron suficientes para condenarlo a 2 cadenas perpetuas. En 1989, un juez federal revocó temporalmente la sentencia de muerte de David Gore, argumentando que el acusado debió tener la oportunidad de presentar nuevas pruebas en su defensa. Según esa línea, se alegaba que David estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del asesinato de Lynn Elliot, lo cual podría haber influido en su capacidad de razonamiento y, por ende, en la culpabilidad penal plena. Pero en noviembre de 1992, Regan Martin, quien para entonces ya tenía 24 años, volvió a testificar, desmintiendo de forma firme esa teoría. En su declaración, aseguró que en ningún momento notó señales de embriaguez, ni aliento con olor a alcohol, ni ojos enrojecidos, ni tambaleo en su conducta. Para ella, David estaba perfectamente consciente de sus actos en todo momento. Ante esas afirmaciones, el jurado ratificó la condena original. David Alan Gore fue sentenciado nuevamente a morir, esta vez en la prisión estatal de Union, en Florida. El método previsto entonces era la silla eléctrica. Es un caso claro de justicia para una víctima inocente, dijo el fiscal Bruce Colton al finalizar el proceso. Con los años, la historia no terminó. El 5 de julio de 2007, el Tribunal Supremo de Florida confirmó la sentencia de muerte, aunque, debido al cambio en las leyes estatales, el método fue modificado. La ejecución ya no se realizaría por medio de la silla eléctrica, sino mediante inyección letal, el procedimiento vigente para entonces. Así llegamos al 12 de abril de 2012, una fecha que quedaría grabada en los registros penitenciarios de Florida. Aquella tarde, David Alan Gore fue conducido a la cámara de ejecución. Ya acostado en la camilla, dirigió sus últimas palabras a los familiares de Lynn Elliot, presentes entre el pequeño grupo autorizado para presenciar el acto. Tras su muerte, surgieron reacciones encontradas, incluso dentro de su propia familia. Las hijas gemelas de Fred Waterfield, su primo y compañero de crímenes, expresaron alivio por la ejecución. Para ellas, David fue el único responsable de las atrocidades cometidas, y acusaron a su tío de haber involucrado falsamente a Fred en los crímenes. David fue quien lo hizo todo. Él manchó el nombre de nuestra familia y arrastró a mi padre con él, declaró Shona Green, una de las hijas, ya con 38 años. No todos estaban de acuerdo con la pena capital. Glenn Dixon, un activista que durante años se manifestó contra la pena de muerte, intentó detener la ejecución de David a través de múltiples recursos legales. Incluso mantuvo correspondencia directa con él, buscando comprender el origen de su violencia. Otro que intercambió cartas con David fue el escritor Pete Irby, quien luego publicaría un libro en el que describe al asesino
como alguien con un impulso homicida fuera de control, incapaz de sentir remordimiento genuino. Según Herbie, en esas cartas, David relataba con cierto orgullo su amistad dentro del corredor de la muerte con otro notorio asesino, Ted Bundy. David aseguraba que él y Bundy habían hablado en diversas ocasiones sobre la influencia de la pornografía en la violencia sexual. Aunque no queda del todo claro si, como Bundy, intentaba justificar sus actos culpando a la pornografía, la referencia dejó en evidencia su intento de racionalizar lo irracional. No todas las familias recibieron un cierre tan claro como los Elliot. La madre de Barbara Ann Bayer, una de las jóvenes asesinadas en mayo de 1983, declaró públicamente que jamás recibió una disculpa por parte de David, y añadió algo tan simple como devastador: «No quiero nada de él, salvo que esté muerto, que desaparezca para siempre». Vale recordar que la pena de muerte en Florida tiene una historia complicada. En 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos había anulado esta práctica en todo el país, luego del emblemático caso Furman versus Georgia. William Henry Furman fue condenado a muerte tras asesinar a un hombre durante un robo en Savannah, pero su caso llevó al máximo tribunal a considerar inconstitucional la pena capital bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, en 1976, la pena de muerte fue reinstaurada, y con ello, cientos de criminales volvieron a ocupar su lugar en el corredor. De los más de 400 condenados a muerte en Florida, David Alan Gore fue el número 73 en ser ejecutado desde la reinstauración. Su ejecución fue firmada por el entonces gobernador Rick Scott, quien al anunciar su decisión expresó: «Estamos hablando de un individuo cuyos crímenes fueron de una brutalidad inaceptable. Fue juzgado, condenado, y ha llegado el momento de cumplir con esa sentencia. No tomo esto a la ligera. Rezo por él, por su familia y por las víctimas que dejó atrás». Al final, el destino de David Alan Gore fue el mismo que él eligió para tantas víctimas inocentes. Encerrado, inmovilizado y completamente indefenso, vio apagarse su vida como consecuencia directa de sus actos. Y aunque la justicia haya seguido su curso, el verdadero horror de casos como este va más allá de los titulares. La gran tragedia detrás de cada asesino serial es la misma: que sus víctimas jamás tuvieron una segunda oportunidad. Y así concluye esta historia de horror y justicia en la que dos primos llevaron a Florida a vivir su peor pesadilla. Un dúo que sembró miedo, dolor y muerte, y que finalmente enfrentó el peso de la ley. Pero más allá de los juicios y sentencias, queda la lección más importante. La violencia puede esconderse detrás de las máscaras más cotidianas, y la verdad, por más oscura que sea, siempre termina saliendo a la luz. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún caso oscuro que aún está por contarse. Tu apoyo es vital para que la justicia siga teniendo voz en crímenes nocturnos. Y recuerda, en un mundo lleno de sombras, lo único que puede iluminarnos es la verdad. Hasta la próxima, y como siempre, mantente alerta, porque el peligro puede estar más cerca de lo que imaginas.